Buenos días y bienvenidos a este curso Administración Financiera. Bloque 1. Tema 1. Generalidades de la Administración Financiera. 1.1. Concepto de finanzas. Las finanzas corresponden a un área de la economía que estudia la obtención y administración del dinero y el capital, es decir, los recursos financieros. Estudia tanto la obtención de esos recursos, financiación, así como la inversión y el ahorro de los mismos. Entonces, las finanzas se estudian como los agentes económicos, empresas, familia o Estado, que deben tomar decisiones de inversión, ahorro y gasto en condiciones de incertidumbre. Al momento de elegir, los agentes pueden optar por diversos tipos de recursos financieros, tales como dinero, bonos, acciones o derivados, incluyendo la compra de bienes de capital como maquinarias, edificios y otras infraestructuras. Los intermediarios financieros son los agentes dedicados a poner en contacto dos partes de las finanzas, los ahorradores y los que necesitan financiación. Las finanzas ayudan a controlar los gastos, ingresos tanto del gobierno, a las empresas como a cada uno de nosotros. Tener un buen control de las finanzas nos permite gestionar nuestros recursos, conociendo a detalle todos los gastos e ingresos para un mayor control sobre ellos. Quiere decir que nosotros, las finanzas nos ayudan tanto a controlar nuestros gastos, nuestros ingresos, cuánto es lo que ganamos. Esto nos ayuda a que las finanzas tengan un buen control sobre el dinero. Por eso es que es importante. Entonces, pasamos al siguiente tema, que es 1.2, la relación de las finanzas con otras disciplinas. Podemos decir con qué disciplinas se relaciona la finanza. Y aquí viene la primera relación, que es la finanza y la contabilidad. ¿Por qué con la contabilidad? Porque la contabilidad proporciona información a través de los estados financieros, balance general, estado de resultados, estado de la posición financiera, entre otros. Además, las actividades financieras se encuentran casi siempre bajo el control del vicepresidente de finanzas. La segunda relación de la finanza es con la economía. ¿Y por qué con la economía? Porque con la economía debido a la incorporación de ideas originales en la teoría económica. El principio fundamental que se aplica en la administración financiera es el análisis marginal, según el cual deben ser adoptadas las decisiones y medidas financieras solo cuando los beneficios adicionales exceden los costos adicionales. Finanzas y administración general. Las finanzas y la administración general les proporcionan las finanzas técnicas de evaluación, planeación y control necesario para lograr la mejor aceptación de las decisiones tomadas. La planeación estratégica no puede lograr sin consideración su influencia en el bienestar financiero general de la empresa. Así que todas estas decisiones se toman en cuanto a la planeación y el control de una empresa. Se clasifican en tres niveles: nivel alto, que corresponde a las estrategias financieras; nivel medio, propio de los gerentes, corresponde a las tácticas financieras; nivel inferior, corresponde a las operaciones financieras. Entonces, las finanzas y su relación con las matemáticas. ¿Por qué con las matemáticas? Porque se va a trabajar con activos financieros o títulos de valores otorgados por instituciones financieras que forman parte de los elementos fundamentales de las matemáticas financieras. Los estados financieros buscan a matemáticos para hacer modelos que les ayuden a tener ganancias a largo plazo y que les permita asegurarse que no tendrán pérdidas cuantiosas en un momento dado. Las finanzas y el marketing. ¿Por qué con el marketing? Las 4P de la mercadotecnia: precio, producto, plaza y promoción determinan el éxito de los productos que fabrican y venden las empresas. Por eso el personal de mercadotecnia debe de qué manera tomar sus decisiones y cómo influyen y son afectadas por sus cuestiones como la disponibilidad de fondos, los niveles de inventario y el exceso de capacidad de planta. Las finanzas y su relación con los sistemas de información.
Los sistemas de información, dice, prosperan al recabar y utilizar con efectividad la información, la cual debe ser confiable y estar disponible cuando sea necesario para la toma de decisiones. Los distintos tipos de información requieren diferentes sistemas de información, de manera que los especialistas en dichos sistemas trabajan con los gerentes de las finanzas para determinar la información que es necesaria y cómo se debe almacenar y entregar, y la forma en la que la administración no afectará la rentabilidad de la empresa. El tema 1.3, la función financiera. ¿Qué es la función financiera? Dice que la función financiera de una empresa es aquella que define cómo se empleará el dinero de la empresa. Su objetivo principal es obtener el mayor rendimiento posible de los bienes monetarios que posee la institución. El flujo de dinero de una empresa se divide en dos partes: uno de corriente salida, el cual debe ser la adquisición de bienes para la producción de servicios necesarios de la empresa, y uno corriente entrada, el cual proviene de las aportaciones de los inversionistas, así como los préstamos que puede solicitar la empresa y principalmente las ventas del producto que se realice. Dice que los egresos de una empresa son mayoritariamente bienes para la producción y servicios necesarios para el mismo fin, aunque también incluye el pago a sus trabajadores, pago de dividendos a accionistas y el pago de deudas que pueden tener. Como vemos en este 1.4, la ética en las finanzas. Pero ¿por qué es importante la ética en las finanzas? Dice que en la contabilidad y en las finanzas, dice, se debe de manejar la ética como un principio fundamental, ya que la confianza que deben tener los ahorrantes o inversionistas en quienes manejan su dinero debe ser total y ajena de deudas, robos, usuras o mal manejo del dinero. Un ejemplo de esto, dice, es el manejo de los impuestos. Quienes pagan no se confían en el buen uso que se le dará al dinero para el bien colectivo. Por el contrario, creen que los están robando, por consiguiente tratan al máximo de evadir impuestos. La palabra ética, dice, proviene del griego ética, de ethos, comportamiento, costumbre, principios o pautas de la conducta humana, y a menudo de forma inapropiada llamada moral, de latín mores, costumbre, y por extensión el estudio de esos principios, a veces llamado filosofía moral, rama de la filosofía, está considerado como una ciencia normativa que ocupa de las normas de la conducta humana. Entonces, veamos la historia de la ética en las finanzas. Dice que las finanzas han existido desde que el hombre creó el concepto de dinero, y se podría decir de la mano surgió la ética, puesto que la ética determina qué es bueno desde el punto de vista moral y que es que la naturaleza de las personas frente al dinero cambia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, dicen, desde un principio, cuando se empezó a manejar el dinero, surgió la palabra ética. ¿Por qué? Y moral. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas deben tener esa confianza, deben ser éticos, deben tener esa moral en cuanto estén trabajando, en cuando les den un alto cargo. ¿Por qué? Porque así ellos van a tener ese consiguiente de llevar por el buen camino la empresa que se está dirigiendo. El tema 1.5, formas legales de las organizaciones mercantiles en México. Dice que la sociedad mercantil es aquella organización que se dedica a la obtención del lucro, es decir, su objetivo es generar utilidades a partir de intercambios comerciales, ventas de productos. Estas sociedades, dice, tienen tres tipos de órganos en su interior. Es el que gobierna la entidad, el que se encarga de la administración y el que orienta acciones de vigilancia. En México, dice, la ley reconoce las siguientes sociedades mercantiles. El número 1, sociedad en nombre colectivo. Dice que existe bajo una razón social los socios. Responden de modo solidario, subsidiario e ilimitado de las obligaciones sociales. La responsabilidad de los socios es ilimitada. Es decir, dice que corresponden todos y cada uno de ellos con total de su patrimonio, casa, automóvil, personas, propiedades, etc., por cualquier monto de las obligaciones sociales.
dice que es solidaria, ya que cualquiera de sus socios responde a las obligaciones sociales, y es subsidiaria porque ningún socio está obligado al pago de las deudas sociales. La muerte de algunos de los socios puede ser causa, dicen, de la disolución de esta sociedad mercantil. Punto 2. Sociedad en comandita simple. La sociedad mercantil personalista que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera solidaria, ilimitada y subsidiariamente. El voto es por persona, aunque dice también a razón del capital aportado pueden nombrarse administradores extraños y valen por mismos principios de la sociedad en nombre colectivo con los siguientes modificadores. Número 1. Los socios comanditados figuran en la razón social agregando las palabras y compañía o equivalentes. 2. La nota distintiva de esta sociedad es designada jurídicamente de sus socios, ya que habrá al menos uno que responda ilimitadamente o comanditado, y los otros comanditarios que solo responden con el importe de su aportación. 3. Sociedades anónimas. Las obligaciones, dice, de los socios dependen del monto equivalente de las acciones que posean. Los requisitos para su constitución son, dice, formación del contrato, adhesión y aportación, inscripción en el registro público de comercio, cumplimiento de algunos trámites administrativos. Sus condiciones de existencia son número de socios no inferior a 5, suscripción total de acciones, desembolso de por lo menos el 20% de las acciones pagaderas con dinero en efectivo, que se haya satisfecho el valor total de sus acciones que no liquiden el dinero, capital social no inferior a 25,000 pesos por socio. Luego está la sociedad en comandita por acciones. Dice que es una sociedad mercantil con denominación o razón social de capital fundacional dividido en acciones, en la que sus socios solo responden con sus aportaciones, excepto uno que debe responder solidariamente, subsidiariamente e ilimitadamente por las deudas sociales. Luego está la sociedad cooperativa. ¿Qué es la sociedad cooperativa? Dice que es una sociedad mercantil con denominación de capital variable fundacional dividido en particiones iguales. Las actividades sociales se presentan a favor de los socios, ya que estos responden limitadamente por cualquier operación social. Algunas de sus características son: mínimo 10 socios, deben dedicarse al comercio, no pueden lucrar, solo pueden satisfacer las necesidades económicas de los socios. Su capital está formado por las aportaciones de los socios y algunos donativos que reciben. Su capital, dice, siempre será variable. Y las sociedades mercantiles pueden sufrir cambios durante su existencia, ya que pueden cambiar su estructura, es decir, de una sociedad a pasar a una sociedad B, o pueden fusionarse para ser solo una entidad, ya sea por absorción o por combinación, pero las sociedades pueden dividirse. Esto generaría, dice, una división de su capital. Cuando una sociedad mercantil se disuelve, ésta se liquida, cancela su pasivo y cobran aquellos créditos que haya concedido. Esto es a fin, dice, de repartir el dinero entre todos los socios que conforman dicha sociedad cooperativa. Y el tema 1.6, la estructura de las finanzas en las diferentes organizaciones. Actualmente existen dos tipos de finanzas: las públicas y las privadas. Las primeras son administradas por el gobierno y las segundas administradas por las empresas. Algunos ingresos y gastos públicos se muestran en la siguiente tabla, y esta es la tabla. Ingresos y gastos. Los ingresos son impuestos, multas y sanciones, venta de activos, ingresos transitorios y otros beneficios. Sus gastos son administrativos, producción de bienes y servicios, extraordinarios, inversiones públicas, infraestructura. Las finanzas públicas y privadas tienen objetivos completamente distintos y por lo consiguiente aplicaciones
y manejos diferentes. Aquí vemos las diferencias entre las finanzas públicas y las finanzas privadas. Primero, las finanzas públicas persiguen el bienestar social o colectivo. Logran su ingreso mediante el decreto y aplicación de leyes públicas de impuestos y rentas sobre el sector privado y de empresas de Estado. Se planifica el presupuesto de gasto anualmente según las prioridades de la nación y luego se define con qué ingresos se cubrirán dichos gastos. Tienen acciones coercitivas. Las finanzas privadas que buscan el lucro o enriquecimiento del inversionista. Persiguen su ingreso a través del fomento al consumo de bienes y servicios por la colectividad, entrando en juego la oferta y la demanda. Los gastos en las finanzas privadas se planifican mediante el flujo esperado de ingresos y tienen acción voluntaria. Como podemos ver, esas son las diferencias entre las finanzas públicas y privadas, que no todos tienen un mismo fin. Entonces, dice que las finanzas privadas tienen por objetivo la maximización de las utilidades y la minimización de los costos. Esto para generar mayores utilidades, mientras que el objetivo de las finanzas públicas es administrar los recursos de Estado para satisfacer las necesidades del gobierno, sin darle importancia a la generación de utilidades. Como bien se sabe, en ocasiones el gobierno es el dueño de empresas, las cuales entran en la categoría de finanzas privadas, pero también en ocasiones algunas empresas tienen la participación del gobierno, cuyo objetivo no es generar dinero, sino también que persiguen sus objetivos sociales.